Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Un gusto estar acá. Hoy ya 21 de abril del 2021. Bendito, gracias a Dios por que podemos estar con vida, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de aprender un poco más y de ir meditando en su palabra. Pues bueno, quisiera empezar con una oración, como es una buena decisión orar para que Dios nos ayude a comprender más y a retener su palabra. Entonces voy a hacer una oración, si me lo permiten. Padre, quiero, junto con los que escuchan ahí, Señor, atrás de esta pantalla, pedirte que nos ayudes a esclarecer, Señor, tu palabra, a poder comprenderla, que no es una interpretación de acuerdo a nuestros, principios, ideales o nuestros deseos, sino que sea conforme a tu palabra, o sea conforme al espíritu de la letra, está escrito, para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación y para que nuestra vida vaya en aumento. Señor, gracias por la oportunidad que me das de hablar en tu nombre, Señor, y ayúdame a hablar siendo claro, sabio y sencillo. Por amor a tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, pues como saben, estamos estudiando el Sermón del Monte, ya estamos en el último capítulo. Ya llevamos 30 mensajes acerca del Sermón del Monte, de estos 3 capítulos, y hoy nos toca estudiar el mensaje número 31, que está basado en Mateo 7, del verso 7 al 11. Y lo voy a leer para que pues ahí tengamos nuestra meditación. Dice el versículo 7, Jesús hablando, dice Jesús: pedid y os dará, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice Jesús comparándose, una comparación, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Jesús nos hace otra comparación, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que, bueno, hasta ahí. Entonces, esto no es una casualidad de que Jesucristo toque o haga una énfasis en lo que es la oración, en ese sermón que es secuencial y que tiene un orden, digámoslo, en secuencia para que nos pueda enseñar el carácter de un cristiano. Y Jesucristo, esta es la tercera vez que habla sobre la oración, ¿no? Porque dice pedir, buscar y llamar. Porque la primera vez que Jesús tomó lo que es la oración, lo dijo cuando nos recriminaba nuestra actitud hipócrita, o a los fariseos, de que oráramos pues correctamente. Ya también lo vimos. La segunda vez que Jesús habla sobre la oración es sobre el Padre Nuestro, también ya lo estudiamos. Y bueno, ahora él habla de esta situación de que debemos de pedir, de que debemos de buscar, de que debemos de llamar. Y esta es una invitación a que oremos. Entonces, no es casualidad que Cristo haga énfasis en la oración, porque la oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos de esta manera vivir en dependencia de Dios. Ya hemos también dicho que la oración es depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en aquellas que nosotros pensamos que son imposibles para nosotros, en todas, porque pues dependemos de Dios en todo, ¿no? Hoy salió el sol porque la misericordia de Dios, hoy estamos respirando por la misericordia de Dios, y así con eso podemos ver que dependemos de Dios en todo. Entonces la invitación que Jesús hace, digamos hasta un mandato de cierta manera, dice pedir, llamad, buscar. Esta invitación la quiero hacer semejante un poco a un hombre. Si usted recibiera una llamada telefónica de un presidente de alguna nación, un hombre poderoso de alguna nación, y que le dijera: oye, Ricardo, ven aquí a mi país, ven aquí conmigo y puedes tomar lo que tú gustes, sírvete con la cuchara grande y provéete para lo que necesites. Pues yo creo que cuando recibiéramos esa llamada podríamos pensar inmediatamente y decir: wow, esto es increíble, mi futuro y mi presente van a estar asegurados porque me están invitando a tomar los recursos que yo quiera de esta nación. Y bueno, pues esta es una invitación no de un presidente, no de un hombre terrenal, es una invitación de Jesucristo, Dios encarnado, que nos dice: pide, busca y toca la puerta, ¿verdad? Llamad. Entonces esta invitación pues es más sublime, es más profunda, es más hermosa, y nosotros deberíamos de encontrar en esta invitación lo que debería ser paz, gozo, esperanza. Podríamos pensar que esto que Jesús nos está enseñando es para nuestro beneficio, pero muchas veces no entendemos
el poder de la oración, y por eso a veces no doblamos nuestra rodilla, no doblamos, no buscamos a Dios en oración, y por eso Jesús insiste en que oremos, en que busquemos. Jesús les enseñaba a sus discípulos una y otra vez: oren, oren, oren. Y eso es algo que necesitamos hacer, hermanos, amigos: orar, orar, orar. Entonces esta invitación es del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Como dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Entonces, si de Dios es todo lo que tenemos, de todo lo que en el mundo hay, pues vayamos al oportuno socorro, busquemos la bendición del Padre, busquemos que Dios fortalezca nuestros lomos, que Dios supla nuestras necesidades. Como decía mi padre, no necedades, sino necesidades, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender esto. Este texto a veces es mal interpretado por muchos, porque nada más nos quedamos con el versículo 7 que dice buscar, dice buscar, no, déjenme leerlo para no errar, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nada más nos quedamos con ese versículo sin entender el contexto de dónde viene, y pensamos que pues, lo que pidamos Dios lo tiene la obligación de darnos, porque ahí dice pedir y se los dará, ¿no? Entonces alguno puede pedir cosas irracionales, cosas que no valen la pena, ¿no? Y pensar en cosas terrenales inclusive. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿no? Pedir y os recibiréis. Y no es así, o sea, tenemos que ver el todo de la Escritura, no podemos enfrascarnos solamente en un versículo y no entender el espíritu de la letra, ni entender el carácter de Cristo, ¿no? El carácter de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento más profundo de qué querrá decir esto de pedir y se os llama y se os dará. Yo, por ejemplo, tengo, y bueno, antes de decir esto, yo tengo y puedo ver en la Escritura cómo Jesús empieza a hacer una comparación entre el Padre que suple las necesidades de sus hijos y que escucha las peticiones de sus hijos, y la compara con el Padre eterno, con el Padre de los cielos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo Jesús hace esa comparativa, esa narración, esa idea, para que nosotros podamos entender cuál es lo que Cristo está diciendo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, Samuel, Mateo, algunos los conocen, y no todas las peticiones que ellas me hacen yo podría dárselas, no porque no pueda, sino porque no les conviene, porque no es el momento, porque no es el tiempo, porque no tienen la capacidad, la madurez, porque no les va a servir. Por ejemplo, hace tiempo Samuel me decía: papá, cómprame un celular. Pues no es el tiempo, no es el momento, y no es porque no se lo pueda dar o se lo quiera dar. A veces uno tiene ganas de darle a los hijos y de suplir sus deseos inclusive, ¿no? Pero no le conviene, no tiene la madurez, no es el momento. Entonces esa es la comparación que hace Jesucristo. Si vosotros, siendo malos, damos buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre de los cielos da buenas dádivas? Pero a veces no queremos que Jesucristo, que Dios nos responda de manera inmediata a nuestros caprichos, a nuestros pensamientos que están muy cortos, como quizá en este caso la inmadurez de Samuel, que me pide un teléfono que no es el momento. Pues es corta la idea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar que Jesús hace esa comparación. Ahora podemos mirar algunos aspectos sencillos que esta promesa, esta invitación de parte de Jesús tiene algunos antecedentes que viene hablando Jesucristo en el Sermón del Monte, tiene algunas enseñanzas implícitas y tiene algunas, déjeme decirlo así, algunas condicionantes de alguna forma, de alguna manera. Por ejemplo, la primera enseñanza que nos dice es que debemos de ser hijos, ¿no? Porque Jesucristo viene enseñando y hablándonos del carácter de un creyente en las bienaventuranzas, en la manera de orar, en la manera de tratar al semejante, al prójimo, etcétera. Entonces, ese es el carácter de un verdadero creyente, y un verdadero creyente pues tiene a Dios como su Padre, ¿no? Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nosotros debemos de mirar que las promesas son para sus hijos, pero nosotros hemos de comportarnos como hijos. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos de ser esos hijos que quieren agradar al Padre. Platicaba con un joven en estos días y decía: pues es que nosotros tenemos que agradar a nuestros padres porque les amamos. Nadie nos obliga a obedecer a nuestros padres, es por amor. Y es igual con Jesucristo. Jesús dijo: si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces tenemos que mirar que esta idea es de que nosotros podamos ser hijos aceptos, hijos que quieran estar en el camino del Señor Jesucristo, y no con nuestros pensamientos o nuestra ideología. Entonces, es necesario que seamos hijos. Ahora, al final voy a decir algo acerca de esto, porque a lo mejor usted que está oyendo dice: no,
pues yo no creo en Jesucristo y entonces yo estoy limitado. No, hay que mirar otras cosas, pero en sí la promesa tiene que ver con algo más trascendental y no es necesario que podamos querer entender las cosas a la primera. Tenemos que mirar más la escritura. Esto es un pasaje que viene hablando a los hijos. Entonces, otra condición o otra importante cosa que tenemos que ver, característica para pedir, hallar y buscar, es lo que dice Jesús en Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado al Hijo. Entonces tenemos que ver todas las cosas que Jesús enseña, ¿no? Nosotros a veces pedimos para nuestros deleites, ¿no? Entonces no se trata de pedir para nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, una oración que tenga que ver con el reino. Por eso el Padre Nuestro, que es la base de la oración, que es el método en que debemos de aprender a orar, que ya lo platicamos, está dirigido y está centrado en las primeras 3 peticiones en glorificar el nombre del Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Tiene que ver con esa actitud de que Dios en nuestras vidas reine. Y entonces cuando tú tienes eso, como eres un hijo que entiendes los principios bíblicos, entonces tú lo que quieres es, lo que pides a Dios es para que su nombre sea glorificado en tu vida. Entonces no estás pensando en las cosas terrenales, ni en las cosas pasajeras, ni en las cosas donde, como decía también arriba, poner los ojos en las cosas de arriba, buscar el reino de Dios primeramente. Entonces, tú estás buscando eso y estás orando en ese sentido. No tiene nada de malo que tú le pidas por tu salud, por cosas, como ya también platicamos. El punto es que nosotros debemos de centrarnos en pedir conforme al corazón de Dios. Por eso Jesús dijo: lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿no? En mi nombre, con esa idea de que el nombre sea glorificado de Dios, ¿no? Entonces uno no busca su gloria, uno busca la gloria de Dios. Entonces ahí está, ¿no? Un hijo de Dios no está centrado en las cosas banales, no. Un hijo de Dios tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba y esa es su prioridad. Y en esa, cuando uno se levanta y busca de Dios, lo que le pide a Dios es: Señor, dame la paz, dame el gozo, dame la esperanza, dótame de dones, dame espíritu de revelación de tu palabra para que yo pueda glorificar tu nombre. Entonces eso es conforme al corazón de Dios. Las cosas demás vienen por añadidura. Veíamos la semana pasada cómo dice: busca primeramente, busca primeramente, lo primero, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces tenemos que ver que así debe ser, ¿no? Otra manera, otra característica de buscar, de pedir, de buscar, es que es a través de tener fe, ¿no? Tener fe. La oración debe de ir acompañada de fe, o sea, de creer que lo que Dios, lo que le estamos pidiendo a Dios, Él tiene el poder para darnos. Y otra vez lo que pedimos es conforme al corazón de Dios. Dice el libro de Santiago capítulo 1, voy a leer el versículo 5. Santiago 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se da cuenta cómo nos está invitando el Espíritu Santo que pidamos sabiduría? No nos está pidiendo que pidamos un auto o una casa, no, eso Dios puede bendecirnos de esa manera, pero nuestro deseo es pedirle a Dios las cosas. Entonces tiene que ir con fe, pero dice el versículo 6, pero pida con fe. Dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, que ore sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces tenemos que ver que la manera en que debemos de orar a Dios es teniendo fe, y fe es creer. Dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces la fe es aplicada en la oración, creyendo que nos estamos dirigiendo al Padre que está en los cielos, y que Él en su soberanía, en su voluntad, ha de añadir aquello que estamos pidiendo de una manera sabia, en su soberanía, con su amor, con su gracia y en su tiempo, ¿no? Otra vez pongo el ejemplo de Samuel. En su tiempo tendrá el teléfono, pero ahora no es el momento. Quizá tú has pedido algo a Dios y quizá no ha llegado, quizá no es el momento, o quizá te haga daño. Nosotros tenemos la vista corta y a veces no nos damos cuenta que Dios, las cosas que no nos da aún es una bendición, porque quizá nos pueda hacer daño, ¿no?
Eh, por ejemplo, hablando de esto, el apóstol Pablo, que era un hombre que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, un apóstol que era dedicado a los gentiles, un apóstol que hizo misiones, un apóstol que pasó situaciones difíciles por amor a Dios, por amor al Evangelio, por amor al prójimo, pues estaba enfermo, y él inclusive tuvo la bendición de, a través de la oración que Dios escuchó, sanar a varios. Incluso en una ocasión él estaba predicando ya de medianoche y había un hombre que se llamaba Eutico y cayó dormido y se murió, y Pablo oró por él y resucitó a este hombre, ¿no? Pero podemos ver que en la vida de Pablo él estuvo enfermo y murió enfermo. Voy a leerlo nada más para que aquellos que no lo conocen. Dice segunda de Corintios el 12, segunda Corintios el 12. Entonces tenemos que ver que la voluntad de Dios es perfecta, y a veces no tenemos aquello que queremos o que deseamos, pues porque no nos conviene. No nos conviene, no es el momento, no es el tiempo, y tenemos que aprender a esperar la provisión de Dios de acuerdo a sus propósitos. Segunda de Corintios, el capítulo 12, voy a leer el versículo 7. Fíjense cómo dice, y para que la grandeza de la revelación no me y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces, ese es el propósito de la enfermedad que él tenía, un aguijón. No sabemos qué enfermedad tenía, algunos dicen que era semiciego. No sé, yo no lo sé, pero él tenía una enfermedad. Y dice, respecto a lo cual, dice el versículo 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Te das cuenta cómo el apóstol Pablo oraba y oró 3 veces para que Dios le quitara esa enfermedad, para que pudiera estar sano. Pero la contestación de Dios fue esta. Él dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Dios le contesta, no te voy a sanar. Que sea suficiente la gracia, que sea suficiente el Evangelio, la cruz de Cristo para ti, porque no te voy a sanar. Él recibió una respuesta, quizá tú hoy no recibas una respuesta, pero déjame decirte que aún el silencio de Dios es una respuesta a nuestras vidas. Déjame decirte eso, que te quede claro, aún en tu oración el silencio de Dios es una respuesta a tu vida, y tenemos que saber esperar. Tenemos que saber esperar. Decía el rey David cuando estaba en un pozo cenagoso, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, no lo dice la Escritura, pero Él tuvo paciencia para esperar. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo, aún teniendo el ministerio o el don de sanidad con algunos y con muchos, él no recibió esa sanidad porque había un propósito. Quizá tú estás pidiendo, pues no te canses, tú pide, porque podemos ver muchas enseñanzas de la oración. Podemos ver en Lucas 18 una mujer que era viuda. Es una parábola que Jesús enseña sobre la oración, de necesidad de orar sin desmayar. Era una mujer viuda que le pedía a un juez injusto, dice la Escritura, que le hiciera justicia a su adversario, pero esta mujer insistió. El apóstol Pablo rogó 3 veces, recibió la respuesta. La mujer rogó, y el juez se cansó de tanto que le insistiera, que dijo, le voy a hacer justicia porque ya me tiene cansado. Y entonces Jesús aplica y dice, es una necesidad de que oremos sin desmayar. Entonces nosotros tenemos que orar y no cansarnos, y buscar, y pedir, porque esa es la promesa de Dios, que Él nos ha de responder de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes. Por eso no debemos de cansarnos. Por eso es que debemos aprender a pedir también. Ya vimos el Padre Nuestro. Es importante que usted aprenda a pedir, aprenda a orar, aprenda a dirigirse al Padre que está en los cielos de la manera en que Él enseñó, no de la manera en que a veces nosotros malinterpretamos la Escritura. Como ya dije, este versículo se interpreta pensando que Dios es un títere y que hace lo que nosotros queremos, ¿no? Incluso hay una doctrina donde se habla mucho y dicen, declaramos y decretamos que esto va a pasar, y ni pasa, porque no es la voluntad perfecta de Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar, porque nosotros no somos quien para mandarle. Nosotros le pedimos a Dios y Él hará su voluntad en la vida de cada uno de nosotros, si estamos siendo esos ciudadanos de Sión. Entonces debemos estar seguros que Dios tiene lo mejor para nosotros. Tiene lo mejor para nosotros, seas chico, seas grande, estés en una situación difícil. Dios tiene lo mejor para ti. Si tú eres un ciudadano de Sión, si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene lo mejor para ti. No te canses pues de orar, no te canses de pedirle a Dios, de ayunar, porque es una necesidad de orar sin desmayar. Pero no podemos pedir a nuestra vista, a nuestro antojo,
porque nuestra vista está corta, está muy corta. Por eso a veces cuando pasamos luchas no las entendemos, pero después de que avanzamos nos damos cuenta que esa lucha era necesaria para moldear nuestro carácter, para caminar nuestro carácter. A veces no queremos pasar por luchas y por eso venimos en oración a Dios, pero es necesario que pasemos. El hombre de Job, que era un hombre justo, que era un hombre bueno, dice la escritura, que buscaba el bien, entonces él pasó por luchas, él no entendía, pero en esa lección él aprendió a depender de Dios y a buscar a Dios. Su soberbia fue eliminada, etcétera. Entonces tenemos que estar por eso pidiendo a Dios conforme a su corazón. Por eso podemos pedir, se nos dará, buscaremos y hallaremos, tocaremos y se nos abrirá, pero tiene que ver directamente con las cosas del reino, con las cosas que Jesús nos enseñó y viene hablando en todo el sermón del monte, ¿no? Tú te puedes acercar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a tener ese corazón contrito y humillado para reconocer mi bancarrota espiritual. Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón para poder seguir tus preceptos. Señor, recrea en mí un corazón limpio para seguir tus estatutos, ¿verdad? Esas son las cosas que debemos de pedir, porque es lo que viene enseñando Jesucristo. Puedes pedirle a Dios sabiduría, como leíamos en Santiago, ¿no? Para poder dar limosna a aquel que necesita, que viene Jesús enseñándole también ahí en el Evangelio de Mateo 6, ¿no? Que ya estudiamos. Puedes pedirle a Dios también ayuda para establecer el reino de Dios en tu vida. Hágase tu voluntad en mi vida, venga tu reino en mi vida. Son cosas que debemos de aprender a pedir, porque la idea es que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas para bendecir nuestras vidas y para bendecir a otros, para que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. Entonces podemos mirar estas cosas y Jesús enseña hace esta semejanza. El Padre dice: ¿qué hombre de vosotros tiene un hijo? ¿No? También vuestro Padre. Entonces tenemos en Dios la seguridad de que es nuestro Padre, y a un hijo siempre tiene la libertad de irle a pedir. Yo a mis hijos, ellos tienen la libertad de irme a pedir a la hora que quieran, porque hasta dormido me han despertado: papá, tengo esto, necesito esto. Y a la hora que ellos necesiten, yo voy a estar ahí para ellos. Dios también no va a cerrar sus oídos, porque somos sus hijos. Y un hijo es algo amado, algo apreciado. Y entonces nosotros, siendo sus hijos, Él tiene misericordia. Y si yo, siendo malo, estoy dispuesto a servir a mis hijos, ¿cuánto más el Dios de todas las luces? Cuando mi amor a veces es equivocado, pero el amor de Dios jamás se equivoca. El amor de Dios es un amor que trasciende, es un amor que no comprendemos, es un amor tan ancho, tan alto, ¿no? Entonces tenemos que mirar que el Padre siempre está dispuesto y que está en los cielos y está dispuesto a bendecirnos. Entonces tenemos que mirar esa situación, ¿no? Dice Romanos capítulo 8, el verso 32. Déjame leerle cómo Dios siempre está dispuesto a bendecirnos y nos dio lo más precioso. Dice el versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pues ya nos dio lo mejor, que era su Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Es un amor inclusivo, es un amor para todos, es un amor que no está limitado. Y si ya nos dio eso, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, nos dará todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que ya dijimos: busca primeramente el reino de Dios. Hermano, no pienses en dinero, no pienses en bienes materiales, no pienses en las cosas terrenales, piensa en las cosas espirituales. Tienes necesidad de vencer un pecado, ven a Dios y Dios te va a ayudar a vencer ese pecado, cualquiera que este sea, porque Dios te da la autoridad, el poder. No nos da un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Tenemos que trabajar en ello. Entonces, es que nosotros tenemos como padres el deseo de suplir necesidades. Dios también suple nuestras necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades genuinas? Las que son eternas, las que trascienden, las que cambian nuestro carácter. Entonces, tengamos cuidado de eso, ¿no? Tengamos mucho cuidado de eso. Aprender a buscar a Dios de la manera correcta y a pedirle a Dios de la manera correcta. Dice el libro de Jeremías, el capítulo 29, dice el versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira, Dios está hablando, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, ¿no? Lo mismo que está diciendo Jesús, ahora está a través del profeta Isaías diciendo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis en todo vuestro corazón. Entonces el corazón debe estar dispuesto a buscar a Dios en dependencia, en saber que Dios tiene todo el control de las cosas.
estás preocupado, tienes algún asunto, tienes alguna enfermedad, pídele a Dios, tienes algún problema, estás pasando por un pecado, tu carácter no ha sido moldeado, estás batallando con algo de hace meses, de años, en esta situación, dile a Dios, Señor, dame esa humildad, dame ese corazón contrito, humillado, ayúdame a cambiar mi manera de ser, y Dios ha de hacer la obra, te ha de llevar paso a paso. Entonces, todo ciudadano de Sión lo que quiere es glorificar el nombre de Dios. Todo ciudadano de Sión lo que quiere es que el nombre de Dios venga a reinar a nuestros corazones, venga a nuestras vidas y podamos ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esos niños que glorificamos a Dios con nuestro pensar, con nuestro hablar, con nuestro actuar, con nuestro orar inclusivo, ¿no? Entonces, Él es nuestra pan, Él es nuestra puerta, Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gran yo soy, Él es nuestro Rey absoluto, Él es el Redentor de nuestras almas, Él nos ha dado todo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Si dio su vida, Él intercede a favor de los que le buscan al Padre para que podamos tener lo que necesitamos. Entonces, busca de Dios para que Él te equipe, para que Él te ayude, para que te ayude a crecer. Mengua tú para que Dios crezca en tu vida. Que Dios te bendiga y gracias por sintonizar. Espero en el nombre del Señor que te ayude a estar buscando en oración. Recuerda que Dios insistió en la oración. Ahora tú que me escuchas y que dices, no, yo no soy hijo de Dios, yo nunca he entregado mi vida a Jesucristo. Bueno, dice la palabra de Dios que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y tú puedes cerrar tus ojos o no cerrarlos, tú puedes venir a Dios en oración y pedirle al Señor, Señor, quiero ser tu hijo, quiero entrar en comunión contigo, quiero recibirte como mi Salvador. Dice tu palabra en Juan 14:6 que tú eres el camino, la verdad y la vida, y claro que Dios te va a recibir porque Dios no le cierra las puertas a nadie, porque si lo buscas de corazón, si vienes con un corazón contrito, Dios te va a escuchar y a partir de ahí tu corazón tiene que empezar a ser transformado para ser un ciudadano de Sión que vaya cambiando el carácter. No somos perfectos, nadie somos perfectos, el que sea perfecto que arroje la primera piedra, nadie puede arrojar la piedra, pero sí vamos caminando en santificación, sí vamos caminando y avanzando a ser esos ciudadanos de Sión que Dios quiere que seamos, porque queremos que su reino sea establecido en nuestras vidas y en la vida de los que amamos, en la tierra de nuestros corazones. Entonces no es necesario nada más que tener fe, es necesario solamente creer en que le hay, ¿no? Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, amigo que me escuchas, porque mañana si tú pierdes tu vida, si tú mañana falleces, porque no tenemos la vida comprada, lo único que tenemos seguro al momento de nacer es la muerte, lo demás se va escribiendo, se va haciendo, se va trabajando, pero si mañana tú partes de esta tierra, ¿a dónde será tu vida? ¿Qué será de tu vida? ¿Cuál es tu destino? Y Cristo quiere que tú seas moldeado, Cristo quiere que tú seas rescatado. Búscalo y lo hallarás, pídele y recibirás. En el nombre de Jesús, no, esa promesa no la hice yo, esa promesa no la saco de mi cabeza, lo leemos en la Escritura y para mí la palabra de Dios es veraz, es verdad, es una antorcha y es lo que Dios dice para que el mundo crea. Entonces si tú crees, busca a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida y empieza a moldear tu carácter. Y si en algo te puedo servir, puedes mandarme un inbox y con gusto platicamos más profundamente de lo que tú quieras. Te mando un abrazo a todos aquellos que están escuchando. Busquemos, porque esa es la manera de tocar la puerta. Dios, ayúdanos, Dios, fortalécenos. Y en todo tiempo oremos sin cesar, en todo tiempo estemos clamando al Padre, porque de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Es de que Dios te bendiga, gracias por sintonizar. Vamos a hacer una oración al Señor y terminamos este tiempo. Señor, queremos bendecir tu nombre y rogarte, Señor, que nos ayudes en nuestras luchas. Señor, todos tenemos luchas, problemas, situaciones, pecados. Nuestro carácter debe ser moldeado y tu palabra dice que busquemos y nuestro deseo, Señor, es que tu nombre sea glorificado. Que todo lo que pidamos en tu nombre sea para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a buscar tu reino, primeramente a buscar tu reino para que las cosas sean añadidas y no pensando en dinero, sino pensando en lo que necesitamos para transitar en esta vida, en este mundo que es tan hostil, tan incierto, tan vuelto de cabeza. Pero tú quieres que tengamos una vida en abundancia, y la vida en abundancia solamente es teniendo a Jesucristo en nuestros corazones y obedeciendo sus estatutos, porque de esa manera, Señor, no erraremos en el blanco. Gracias por tu palabra en nuestras vidas. Fortalece a todos los que escuchan y a los que reproducen este video. Por amor a tu nombre. Amén, Señor. Pues gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Pronto nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo quiere. Bye bye. Compartan el video. Ándenle. Bye.